Entonces, permítame recapturar ideas en cuanto ingresan los demás. Entonces, cuando uno habla de probabilidad, tiene que ser que algo está sucediendo, ¿no? Y que hay una incertidumbre sobre qué va a pasar un instante después. Entonces, usted tiene que hacer un experimento, ¿sí? Entonces, pensemos esto de nuevo con el dado. Entonces, hay un experimento, ¿listo? Y que ese experimento pueden ocurrir una serie de resultados, ¿listo? Esos resultados los podemos clasificar, pues. Entonces, eso se llama espacio muestral. Puede salir el 1, el 2, el 3, todas las opciones posibles después de usted realizar el experimento. ¿Sí? Espacio muestral. ¿Sí? Y también, y decimos que el espacio muestral está constituido de eventos simples, ¿sí? Pero que también tenemos eventos compuestos, ¿sí? Por ejemplo, un evento simple es que salga 1 o 2 cuando usted lance el dado. Eso es un evento simple. Que salga 1 o otro evento simple es que salga el 2. Están los eventos compuestos, ¿no? Y todo esto, digamos que lo analizamos a la luz del ejemplo del dado, ¿sí? Eventos compuestos. ¿Cómo se denotan estos eventos? Con letras, con letra A, B, C, ¿sí? Uno dice, considera el ejemplo compuesto de que salga par. Entonces, ese evento ocurre si sale el 2, 4 o 6, o que salga impar. Este es otro evento. Podemos inventarnos muchos eventos. ¿Listo? Entonces, ya caracterizado todos estos elementos, podemos preguntarnos cuál es la probabilidad, ¿sí?, de que ocurra el evento A. Entonces lo denotamos así, una P entre paréntesis de A, la probabilidad de que ocurra el evento A, ¿sí? Eso es lo que significa. ¿Listo? Y entonces, en este tipo de eventos o experimentos, donde la probabilidad de que ocurra un evento simple es la misma, como cuando usted lanza el dado, la probabilidad de que caiga 1 es lo mismo que la probabilidad de que salga el 3 o el 4. Entonces, en ese tipo de experimentos, podemos usar el método clásico para hallar la probabilidad. ¿Listo? Ojo, aquí yo sombrero esta condición. Se requiere que todos los resultados de mi experimento sean igualmente probables. Bien, entonces, en ese caso, la probabilidad de A es el número de formas en que puede ocurrir A, ¿sí?, sobre el número de eventos simples diferentes. ¿Listo? Por ejemplo, ahí está la fórmula. Un ejemplo. Si consideramos el ejemplo del dado, y A es el evento de que al lanzar el dado sea par el resultado, ¿sí?, sea par. Entonces, este evento está constituido por 3 eventos simples, ¿no? El 2, 4 o 6. Entonces, según esa regla de método clásico de hallar probabilidades, el evento A tiene posibilidad de ocurrir en 3 opciones, ¿sí?, que salga 2, 4 o 6. Tiene probabilidad de ocurrir en 3 opciones. Y que el total de eventos simples, ya vimos que son 6. Entonces la probabilidad de que sea par es 3 sobre 6, que es igual a 1 medio. Y 1 medio es igual a 0,5. Y 0,5 es lo mismo que tener el 50%. Entonces este es el método clásico para hallar probabilidades. ¿Listo? Hagamos un experimento distinto al de los dados. Bien. Entonces consideremos, es un ejemplo del libro, ¿sí?, el nacimiento de 3 criaturas. ¿Sí? Imaginen que estamos todos aquí en la clínica, en el hospital. ¿Sí? Vamos a presenciar el nacimiento de 3 criaturas. ¿Sí? Esos nacimientos ocurren de manera consecutiva, ¿sí?, con madres diferentes, puede ser. Digamos que a la 1 y 2 nace la primera criatura, a la 1 y 3 la segunda, y a la 1 y 4 la tercera. 1 minuto de diferencia se llevan. ¿Sí? Entonces vamos a presenciar ese fenómeno. Entonces el experimento aquí, ¿cuál sería? En lo que les estoy diciendo. Pues que estén las 3 madres, las 3 futuras madres, o ya es madre, ¿no? Ya
así falta un minuto para nacer, ya es madre. Entonces, vamos a presenciar el nacimiento de las criaturas de esas tres madres, ¿cierto? Ese es el experimento. ¿Sí? ¿Cuál es el espacio muestral? Entonces, aquí es donde está lo nuevo, ¿sí? Como usted va a observar, vamos a observar el sexo de los bebés, ¿sí? Puede ser femenino o masculino, ¿sí? O femenino. Es decir, ¿por qué coloco tres letras? Porque voy a presenciar el nacimiento de tres criaturas, ¿no? Entonces, si la primera es una bebé, una niña, entonces coloco la letra F de femenino. Si la segunda es un niño masculino, coloco la letra M. Y si la tercera vuelve a ser niña, coloco la letra F, ¿sí? Entonces miren todas las opciones que tengo de presenciar el nacimiento simultáneo allí de esas tres criaturas. ¿Sí? Una opción es que yo vea femenino, masculino, femenino. ¿Sí? ¿Qué otras opciones hay? ¿Quién me ayuda a construir todas las opciones? Sí, ese es mi espacio muestral. ¿Listo? ¿Qué otra opción tengo? Que sea femenina y el último masculino. ¿Sí? O que sea el primero masculino y las últimas dos niñas, o sea, femenino. ¿Sí? ¿Qué otras opciones tengo en mi espacio muestral? ¿Quién me ayuda? Que todos sean femeninos. ¿Cuántos? Que todos sean femeninos, profesor. Todos tres femeninos. Femenino, femenino, femenino. O puede ser todos masculinos, ¿no? Masculino, masculino, masculino. O puede ser que nazcan, por ejemplo, dos niños y una niña, ¿no? Entonces, si nacen dos niños, puede ser más, en este orden, masculino, masculino, femenino. O puede ser que sea masculino, femenino, masculino. ¿Sí? Estas son las tres. Sí, esa es la forma en que nacen dos hombres. O femenino y después masculino, masculino. Ya están todas las combinaciones que podemos hacer. Esto es lo que vamos a hacer en la próxima clase. Aprender a contar. O sea, aquí los estoy listando todos los elementos de mi espacio muestral. ¿Sí? Si nosotros tuviésemos herramientas de conteo más eficaces, diríamos, ah, no, todas las combinaciones posibles son 8, son 9 y ya. No tenemos que listarlas. ¿Sí? Porque qué tal que estuviésemos presenciando el nacimiento de 4, 5 o 10 bebés. Entonces imagínense la lista cómo crecería y cómo nos podríamos equivocar listando. ¿Sí? Bueno, ¿qué otra femenino? ¿Nos falta algo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya están todas las opciones, ¿o no? ¿Qué otra opción puede ocurrir ahí? Otra combinación. Puede ser femenino, femenino y masculino. Ah, no, ya la tiene ahí abajo. Esta, mire. Esta, ¿no es? Sí, sí. Sí, sí, sí. Entonces esas son todas las opciones. Listo. Ese es nuestro espacio muestral. Ojo, mi experimento, ¿en qué consiste? En ir al hospital o a la clínica y presenciar el nacimiento de 3 de los bebés. Y estas son las opciones que puedo ver en ese experimento. Ese es mi espacio muestral, ¿sí? Ojo que aquí, por ejemplo, la probabilidad de que ocurra cualquiera de estos eventos que son simples es la misma, ¿sí? Generalmente la probabilidad de que sea niño o niña es 50-50, ¿sí? No hay un sesgo allí, ¿no? El hecho de que haya más hombres, más mujeres que hombres en el planeta, pues se debe a otras cuestiones sociopolíticas, no biológicas, ¿no? Que son los hombres los que han ido a las guerras, son los hombres los que van a las fuerzas militares. Y generalmente los hombres son más influenciables, son más peleones, ¿sí? Beben más trago, ¿cierto? Se meten en más pleitos, en fin, que las mujeres. Entonces, en todos esos pequeños hechos
es probable que pierda la vida. Por eso hay más mujeres que hombres en el mundo, pero no es por una cuestión biológica. ¿Listo? Entonces la probabilidad de que ocurra cualquiera de estos eventos es la misma. ¿Sí? Entonces ahorita sí, ¿cuál sería un evento de allí? Un evento compuesto. Ya sabemos que un evento simple es una de esas combinaciones. ¿Sí? Un ejemplo de un evento compuesto sería, coloquemos aquí, evento compuesto. Entonces puedo crear un evento, ¿alguien quiere crear un evento compuesto? O yo puedo crear uno y ustedes pues me dicen otros. Por ejemplo, mi evento compuesto es que nace un niño, sí, un niño y dos niñas. Ese es un evento compuesto. ¿Sí? Este evento, ¿cuándo ocurre? ¿Cuándo se realiza este evento? ¿En qué combinaciones? ¿No? Un niño y dos niñas, pues. ¿En qué combinaciones ocurre esto? Pues en este tipo de combinaciones. Femenino, masculino, femenino. Allí nació un niño, ¿sí? Y dos mujeres. O puede ser masculino, femenino, femenino. Entonces aquí también, en esta opción nace un niño. ¿Sí? Me dice que no hice en el orden, sino que aparecen un niño y dos niñas. ¿Sí? ¿Qué otra opción hay para que nazca un niño? Femenino, Solamente. femenino, masculino. Femenino, femenino, masculino. ¿Cierto? Aquí también nace solo un niño. ¿Sí? Estas son las tres alternativas. ¿Sí? O sea que si alguien dice van a ser un niño y dos niñas, y usted va al hospital y presencia esta combinación o esta, pues quiere decir que el evento A ocurrió. Sucedió lo que afirma ese evento. ¿Sí? Entonces, ahorita nos podemos preguntar cuál es la probabilidad de que ocurra el evento A. Pues aquí podemos usar de nuevo el método clásico para hallar probabilidades, ¿no? Porque todos los eventos simples, mírenlos acá, tienen la misma probabilidad de ocurrir. Ya comentamos eso. Pues cuando todos los eventos simples tienen la misma probabilidad de ocurrir, nosotros podemos decir que la probabilidad de un evento compuesto es igual a, según la teoría aquí, miren cómo lo expresa el libro, es igual a el número de veces en que el evento A puede ocurrir, ¿sí? Como nuestro ejemplo, el evento A puede ocurrir en estos tres casos, cuando nos constatamos alguno de estos tres eventos simples. Entonces sería 3 sobre el total de eventos simples en mi espacio muestral. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces 3 sobre 8. ¿Listo? Y así se calcula probabilidad en el método clásico. Entonces, son ejemplos sencillos, pero que nos permiten aclarar muy bien qué quiere decir espacio muestral, compuesto, el evento, simple, el evento, etc. Bien. Ahora, ¿hay otras formas de hallar probabilidades? Sí, hay otras formas. Creo que una compañera de ustedes lo dijo, ¿sí? Esas probabilidades se denominan por frecuencias relativas, ¿sí? Entonces ya veremos otro concepto para hallar probabilidades, ¿sí? Ojo que estamos en una introducción a la probabilidad, entonces esa es una opción, el método clásico, con su espacio muestral, etc. ¿Sí? Entonces, es una introducción a la probabilidad. Veamos ahorita otro método. ¿Sí? Y este método tiene que ver, generalmente cuando a uno le hacen preguntas como que en principio nos parecen descabelladas, ¿no? Entonces, segundo método. Lo tengo aquí, probabilidades relativas. Entonces, por ejemplo, si a Julia le da por preguntarme, profe, ¿y cuál es la probabilidad de que hoy llueva? De 3 a 5, ¿sí? Eso es como que uno, bueno, ¿y yo cómo hago eso? ¿Cuál es el espacio muestral? No podemos abordarlo muy bien con el enfoque que dimos hace un momento.
¿cierto? O si alguien me pregunta a mí, digamos que alguien está estrenando carro hoy, o pro carro, y entonces va al amigo y le dice, ay, préstemelo, para dar una vuelta por ahí, por el parque, ¿sí? Que yo sé manejar. Entonces usted puede preguntarse, uy, ¿cuál será la probabilidad de que se accidente, de que se estrelle, ¿cierto? Entonces aquí como que no hay en sí un experimento, no tenemos ese enfoque. Hay un experimento, un espacio muestral, no. Son preguntas así bastante aleatorias, ¿no? Entonces, en ese sentido hablamos de probabilidades relativas. ¿Visto? ¿Y cómo se abordan esos problemitas así? Entonces veamos. Entonces dice, para aproximar, para hallar una probabilidad de ese tipo, bueno, esta es la probabilidad del caso, yo estoy enseñando la fórmula, bueno, lo mismo, la fórmula del relativo en vez de la clásica. Bien, entonces para hallar una probabilidad relativa, como las que les menciono antes, voy a hacerlo con un ejemplo concreto. ¿Sí? Digamos, pensemos en el caso del carro. ¿Usted se puede accidentar o no? Accidente de tránsito. Sí, puede ocurrir un accidente de tránsito. Yo uso otra letra mejor. Ocurre, lo tengo aquí, un accidente de tránsito. ¿Sí? O no ocurre el accidente de tránsito. ¿Sí? Primero que todo, ustedes deben notar que las probabilidades aquí son diferentes. No ocurre accidente de tránsito. ¿Cuál probabilidad es más grande? Cuando ustedes salen a la calle a dar un paseo, ¿ustedes encuentran gente accidentada? Generalmente no, ¿cierto? Cuando ustedes van por la mañana a comprar el café, usted no ve motos estrelladas ni carros estrellados. Es una probabilidad pequeña de que ocurra. ¿Sí? De vez en cuando uno va dando un paseo y encuentra dos coches, dos carros que se estrellaron, pero es poco probable. O sea que la probabilidad de que no ocurra un accidente, esta probabilidad aquí es más grande. ¿Sí? La probabilidad de que todo esté bien es mayor a la probabilidad de que ocurra accidentes. ¿Sí? Es pequeña esta probabilidad. Entonces, usted empieza como a direccionar su problema así. Miren, esto es una gran diferencia con respecto al método clásico, ¿sí? Porque usted en su experimento, los eventos simples tienen la misma probabilidad de ocurrir. Entonces ya usted sabe que debe usar el método clásico, espacio muestral, etc. Pero cuando se trata de probabilidades relativas, hay dos opciones generalmente y esas opciones no tienen la misma probabilidad de ocurrir. ¿Listo? Entonces, ¿cómo calculo, pues, en definitiva, la probabilidad de que ocurra un accidente? Y aquí uno tiene que ser más específico aún. Un accidente de tránsito. Porque usted tiene que decir dónde, en qué lugar del país. ¿Sí? No es lo mismo la probabilidad de que ocurra un accidente de tránsito en Pamplona que en una ciudad más grande. ¿Sí? En Cúcuta o en Bogotá. Sí que hay más gente, entonces hay más probabilidad. Entonces pensemos en Pamplona. Entonces, ¿cómo calcula una probabilidad relativa? Usted debe averiguar, ¿sí? Usted podría ir, por ejemplo, al Ministerio de Tránsito y preguntar cuántos accidentes ocurrieron en Pamplona hoy. Y sabemos que usted hace el experimento hoy por la mañana. ¿Cuántos accidentes ocurrieron hoy entre las 6 de la mañana y las 12? ¿Sí? Entonces usted le van dando un dato. ¿Sí? Usted le puede decir, hoy ocurrieron 3 accidentes en Pamplona. Al día siguiente, usted vuelve y pregunta, ¿hoy cuántos accidentes ocurrieron? ¿Sí? No, que ocurrieron 2.
Y al día siguiente, no, 4. Entonces se va guardando todos esos datos. 2, 3, 4, 5. Otro día ahora solo 2, otro día 1. ¿Sí? Entonces, después de hacer usted un muestreo, ¿sí? Esto puede pensarse como un muestreo, usted puede tomar el promedio de estos datos y colocarlo aquí. Digamos que ese promedio da 3. ¿Sí? Entonces usted coloca 3 sobre las veces en que usted hizo el experimento. ¿Sí? Usted lo hizo 100 veces, entonces coloca 100 aquí. Y eso es lo que le da una probabilidad relativa. ¿Sí? La probabilidad de que ocurra un accidente de tránsito en Pamplona. ¿Sí? Y es relativa porque eso depende de cuántas veces usted hace el experimento, de preguntar, hoy cuántas ocurrieron, mañana cuántas, pasado mañana cuántas. ¿Sí? Eso es lo que dice esta fórmula. Bien. Enseguida vemos un ejemplo del libro también. Pero este es un método que casi no se usa. Entonces veamos ejemplos de cada caso. Entonces, entonces dice aquí, probabilidad de que un automóvil sufra un accidente. ¿Sí? Calcule la probabilidad de que un automóvil seleccionado al azar en Estados Unidos sea accidente durante este año. ¿Sí? Entonces preguntan es en todo el año. Entonces dice así, en un año reciente, de un total de 135.670.000 automóviles registrados en Estados Unidos, 6.511.100 se accidentaron. ¿Sí? Ahora podemos utilizar el método de frecuencias relativas de la siguiente manera. La probabilidad de que ocurra un accidente es, bueno, aquí lo abordaron de esta forma. El número de automóviles accidentados, usted puede averiguar ese dato en un ministerio de transporte sobre el número total de automóviles, ¿no? Y dio esta cifra que es 4,8%. ¿Listo? Una probabilidad relativa. ¿Y qué otras formas de hallar probabilidades existen? Está el tercer caso. Probabilidades subjetivas, ¿no? Estas probabilidades nos las dan generalmente. ¿Sí? Por ejemplo, usted les dice, esta máquina embalsa el jabón en un recipiente, bien, con probabilidad del 90%. O sea que el 10% de las veces lo hace mal. O sea que si embalsa 10 potes, una de esas lo hace mal. ¿Sí? Entonces son probabilidades que nos dan, probabilidades relativas. ¿Listo? Y esas son las tres formas de medir probabilidades. Bien. Ahorita, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a centrar especialmente en hallar la probabilidad de la suma de dos eventos, reglas para hallar probabilidades. ¿Sí? Reglas para hallar probabilidades. ¿Cómo así que reglas? Vamos a ver. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, está la regla de la suma. ¿Sí? Regla de la suma. Digamos que esto lo vamos a ver en el marco de la probabilidad clásica, ¿sí? Con el espacio muestral, etc. Regla de la suma. Entonces, suponga que usted tiene un experimento, tiene un espacio muestral y tiene dos eventos. Digamos que el evento A y B, eventos compuestos, ¿no? Compuestos. Sí, entonces, miren, estos eventos compuestos son conjuntos. Es la unión de eventos simples, ¿no? Si pensamos en el dado, A puede ser la probabilidad de que salga par y B puede ser la probabilidad de que salga el 1 o el 3. ¿Sí?
Entonces los dos son eventos compuestos. Entonces la pregunta es, ¿cómo hallar la probabilidad de la unión de estos eventos? Pues la probabilidad de A unido con B. ¿Sí? Es decir, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra el caso A o el caso B? ¿Sí? Y según la teoría, la probabilidad de esto es igual a la probabilidad de que ocurra A más la probabilidad de que ocurra B menos la probabilidad de que ocurra la intersección de esos dos eventos. ¿Sí? Todo esto es lo que le llaman regla de la suma. ¿Listo? Tenemos que tener algunas nociones de conjuntos. Bien. Sí. Porque miren, tenemos que pensar en un diagrama de Venn. Hagamos un pequeño dibujo aquí. Si usted tiene un conjunto, el conjunto de todos los, el espacio muestral, digamos, hagámoslo acá abajo. Si usted tiene el espacio muestral, es toda esa cajita, todas las opciones que usted tiene. El evento A es una parte de ese espacio muestral, ¿cierto? Y el evento B es otro espacio del evento muestral, otro conjunto. Pensemos en los dados para darle a esto un poquito más de estructura. ¿Sí? Vemos que ustedes tienen por aquí el 1, 2, 4, 6, 3, 5. Ahí está todo. Todo el espacio muestral de lanzar un dado. ¿Sí? El evento A es que salga par. Entonces el evento A ocurre si sale 2, 4, 6. El evento B es un evento simple y es que salga 5. ¿Sí? Entonces yo estoy preguntando cuál es la probabilidad de que ocurra A o B. ¿Sí? Entonces en este caso A unión B, ¿qué conjunto es? Pues es simplemente 2, 4, 6 y 5. Le uní el 5. Entonces esta fórmula me está diciendo cómo hallar la probabilidad de esa unión. ¿Sí? Aquí, por lo que acabamos de hacer estas cuentas y este dibujito, pues la probabilidad de que ocurra A unión B sería, o sea, la probabilidad de que salga 2, 4, 6 o 5 en los dados, sería 4 casos a favor sobre 6 que hay en total en el espacio muestral. Esto es lo mismo que tener 2 tercios. Esa es la probabilidad de que ocurra A unión B, ¿cierto? Pero la fórmula me dice, no lo calcule así, calcule primero la probabilidad de A solito. La probabilidad de A solito es 1/2, porque es 3 sobre 6. La probabilidad de B, ¿cuál es? Como B está constituido por solamente el número 5, la probabilidad de B es 1 entre 6, ¿cierto? Y reste la probabilidad de la intersección entre estos dos eventos. ¿Sí? Pregunta, ¿cuál es la intersección de estos dos conjuntos? El conjunto A 3. y B. 0, ¿cierto? Es vacío, no hay intersección. Entonces menos la probabilidad de vacío. Y la probabilidad de vacío es 0. Sí, esto es una observación que debía hacer. ¿Sí? Entonces, miren, por una parte ya sabemos que la probabilidad de unión B es 2 tercios, porque hicimos las cuentas y hicimos esa unión de conjuntos y vimos que eso está constituido por 4 elementos. ¿Sí? Pero si usamos la fórmula de la regla de la suma, eso es igual a 1/2 más 1/6. Menos 0, la probabilidad de vacío es 0. ¿Cuánto me da esta suma? 6 por 1, 6, 2 por 1, 2, me da 8, 12avos. ¿Sí? Cuarta de 8, 2. Y cuarta de 12, 3. ¿Sí? Eso es lo que me da la probabilidad de la unión de esos conjuntos. ¿Sí? Y la concluimos también por la fórmula regla de la suma. ¿Sí? Entonces, eso es lo que establece. A ver, hagamos otro ejemplo donde la intersección no sea vacía. ¿Sí? Entonces, supongamos que A sigue siendo el evento de que cuando lance el dado me dé par y B sea un conjuntico más grande. ¿Sí?
Por ejemplo, que B sea el 3 y el 4. O sea, que cuando lance el dado salga 3 o salga 4. Sí. Entonces, con esa modificación, ¿cuánto me da A unión B? A unión B da 2, 4, 6 y le agrego el 3. Y la probabilidad sigue siendo la misma. Son 4 casos a favor sobre 6, 2/3. ¿No? Si uso la fórmula de la suma para hallar esa probabilidad, ¿qué me da? Ya sabemos que debe dar 2/3. Pero con la fórmula de la suma sería igual a la probabilidad de que ocurra A, pero A está constituido por 3 números. Es 3 sobre 6, que es un medio. Más la probabilidad de que ocurra B. Pero miren, B ocurre si sale 4 o 3. ¿Sí? Entonces es 2 entre 6. ¿Sí? Y pregunta, ¿cuánto da la intersección de esos dos conjuntos, de A y de B? ¿Cuál es el término común? 4. Un Pues sexto. A intersectado B es el número 4. ¿Sí? Entonces, la probabilidad de que ocurra A y B, porque miren, esto lo podemos entender así. La probabilidad de la intersección es lo mismo que preguntarnos cuál es la probabilidad de que ocurra A y B, ¿sí? De que ocurran simultáneamente los dos eventos. Y para que ocurra A, el número tiene que ser par. Y para que ocurra B, tiene que salir un 4 o un 3, ¿no? Entonces la probabilidad de la intersección es que ocurra 4. La probabilidad de que ocurra 4 es 1 entre 6. Entonces aquí resto, según la fórmula, 1 entre 6. ¿Sí? ¿Cuánto da esa resta? Pues me da 1 medio. 2 sextos menos 1 sexto tienen el mismo denominador. El resto de los numeradores da 1 sexto. ¿Sí? Y esa suma da, multiplicando en cruz nuevamente, 6 por 1, 6, más 2 por 1, 2, me da 8. Y 6 por 2, 12. 8 doceavos. ¿Sí? Mitad de cuarta de 8, 2, cuarta de 12, 3. Es igual a 2/3. ¿Sí? Entonces aplicamos la fórmula de nuevo, regla de la suma, pero ya sabíamos la respuesta porque ya habíamos calculado esa unión. ¿Sí? Regla de la suma. Sin embargo, en muchos casos no es tan fácil hallar esta unión, entonces resulta mejor usar la fórmula. ¿Sí? ¿Qué otras reglas hay para hallar probabilidades? ¿Sí? Además de la regla de la suma, ¿qué otro elemento puede ser importante? ¿Sí? Entonces veamos. Bueno, aquí borré la regla, pero... Sí, la próxima clase vamos a... Hoy estamos como en la fundamentación, la introducción. La próxima clase sí hacemos ejemplos más prácticos. Listo. Segunda parte aquí. Regla. La regla de los eventos complementarios. ¿Sí? Eventos complementarios. ¿Qué quiere decir que los eventos sean complementarios? La pregunta ahorita. ¿Sí? Entonces, que dos eventos sean complementarios quiere decir que la intersección entre ellos es vacía, ¿sí? Y que la unión de ellos es igual a todo el espacio muestral. ¿Sí? Mejor dicho, el evento A y B son complementarios. ¿Sí? Matemáticamente uno lo puede escribir así. A y B son complementarios si satisfacen dos condiciones. ¿Sí? Digamos, como conjuntos, porque ellos son subconjuntos del espacio muestral, ¿no? Son eventos compuestos. Entonces, son complementarios si su intersección es vacía. ¿Sí? A intersectado es vacío. Esa es la primera condición.
no tienen nada en común. Y lo segundo es que la unión de ellos me da todo el espacio muestral. ¿Sí? A unión B es igual a el espacio, coloquemos aquí espacio muestral. Esas son las condiciones de eventos complementarios. ¿Sí? Por ejemplo, consideremos el caso de los dados. Este es el ejemplo más sencillo y aclara todo. Si el evento A es que salga par, ¿cuál es su evento complementario? ¿Sí? ¿Cuál es el complemento? Que el elemento B sean impares. Exacto. Si A es par, entonces su complemento, que se denota así, si A y B son complementarios, decimos que B es igual a A complemento. Lo denotamos así, con una C. O también decimos que B es igual a A barra. ¿Sí? Para indicar que es el complemento de A. ¿Sí? Entonces, si en el caso anterior A es par, es el evento de que sea par cuando lance el dado, ese conjunto está constituido por 2, 6 y 4. ¿Sí? Como dice el compañero, su complementario va a ser que sea impar. ¿Sí? El evento que sea impar. Entonces, en ese caso, ese evento B estaría constituido por 3, 5 y 1. ¿Sí? Entonces, miren, si usted intercepta estos dos conjuntos, da vacío, y si usted los une, me da todo el espacio muestral, ¿no? Esos son los eventos complementarios. ¿Listo? Entonces, la regla de los eventos complementarios dice lo siguiente. Regla. Todo esto son unas basecitas que necesitamos. Regla, eventos. Complementarios. Aquí es lento escribir. Listo. Regla de eventos complementarios. Entonces dice así. Sean A y B dos eventos. A y B complementarios. ¿Sí? Entonces la probabilidad de que ocurra A más la probabilidad de que ocurra B es 1. ¿Sí? Entonces, la probabilidad de que ocurra A. Bueno, este B se puede, como les dije en su momento, escribir así, como A complementario también. Entonces, la probabilidad de que ocurra A más la probabilidad de que ocurra A complemento es igual a 1. ¿Sí? Y esto es intuitivo y es hasta obvio. ¿Sí? Porque miren, si usted dice que el evento A es que salga par, su complemento es que salga impar. ¿Sí? ¿Cuál es la probabilidad de que cuando usted lance un dado ocurra uno de los dos casos? Pues la probabilidad es 100%, es 1. ¿Sí? Muchas veces es útil usar esta fórmula así. Por ejemplo, la probabilidad de A, que es equivalente a la anterior, es igual a 1 menos la probabilidad de su complemento. ¿Sí? O que la probabilidad del complemento es igual a 1 menos la probabilidad de A. Todas son formas equivalentes. ¿Sí? Y esta fórmula puede ser útil porque a veces, dado un evento, es más fácil calcular la probabilidad del complemento que la del evento mismo.